Estimados estudiosos, muy buenos días. Bienvenidos a esta primera videoclase del aula Máquinas Eléctricas. En el día de hoy vamos a ver todo lo que corresponde a los sistemas eléctricos de potencia. Vamos a ver la generación, la transmisión, la subtransmisión y algunos otros detalles importantes de cómo nos llega el voltaje a nuestra planta o a nuestro hogar. Y luego a partir de ello sí veremos cómo empezamos a trabajar con las máquinas eléctricas. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar esta clase. Listo. Entonces para el día de hoy pues vamos a ver una introducción, lo que les decía, vamos a hablar un poquito de generación, de transmisión y subtransmisión, la distribución, los componentes del sistema eléctrico de potencia y pues dejamos para consultar algunos sitios de interés. Entonces, un sistema eléctrico de potencia que desde este momento pues lo vamos a llamar con la sigla SEP. Es el conjunto de instalaciones y equipos utilizados en las etapas de generación, transmisión, subtransmisión y distribución de la energía eléctrica. Entonces la generamos, la transformamos y la distribuimos, bien sea a la planta, al hogar o a los servicios, como los colegios y las universidades. La función del CEP es cumplir con los requisitos de demanda de energía eléctrica, al menor costo posible y con niveles aceptables de calidad, seguridad y confiabilidad. Requisitos de demanda. Entonces, contar con la infraestructura adecuada, atender a todos los usuarios y minimizar los cortes de carga. El menor costo posible, pues es tener una muy buena inversión y una baja operación. Y los niveles aceptables de calidad, pues tener una buena magnitud y una buena forma de onda. Su función principal es transformar algún tipo de energía primaria de energía eléctrica. La tabla 1 presenta algunos ejemplos de energía primaria utilizada en la generación de la electricidad. Entonces, como energías primarias podemos encontrar el petróleo, el carbón, la luz solar, las fuentes eólicas de gas natural, de la geotérmica, la nuclear, la mareomotriz y la hidráulica. ¿Cómo es el consumo energético mundial? Más o menos esta es una gráfica del año 2013, pero más o menos se mantiene la misma tendencia. Ese consumo de energía eléctrica está directamente relacionado con el desarrollo económico de los países o de los continentes. Como podemos ver, el mayor consumidor de energía eléctrica es Asia y Australia con un 40%. Europa tiene un 17%, la antigua Unión Soviética otro 7%. El Oriente Medio, a pesar de tener esas, digamos, fuentes, ahora la ventaja es que ellos tienen sus fuentes generadas como el petróleo y tienen solamente un consumo del 4%. En Norteamérica, lo que es Estados Unidos, Canadá y parte de México, el 22%. Y nosotros nos ubicamos en América Latina con un 7% de consumo. África es el país de menos consumo, pues como sabemos es el menos desarrollado y el de menos equipos o electrodomésticos o industrias puede tener. Únicamente consume un 3% de la energía a nivel mundial. Para el caso de Colombia, pues Colombia presenta una capacidad de generación de aproximadamente 14.450 megavatios. En la figura pues mostramos la participación porcentual de acuerdo al tipo de planta generadora. Entonces en Colombia tenemos fuentes de energía hidráulica con un 63.6%, que son todos los embalses, las plantas térmicas con el 31.4%, otras menores con el 4.7%, como algunas plantas eólicas como la que tenemos en La Guajira, y los cogeneradores que tienen apenas un 0.4% de participación. Aquí tenemos una imagen del parque eólico de Jepirachi en La Guajira con una capacidad de 19.5 megavatios. Tenemos también, digamos, estos son algunos ejemplos de las plantas generadoras que contamos en el país. La central de San Carlos en Antioquia con una capacidad de 1240 megavatios. Esa es hidráulica. La planta térmica de Tepsa en Barranquilla con una capacidad de 870 megavatios. La generación hidráulica, pues como bien lo sabemos, es con los embalses. El agua que viene del embalse se canaliza aquí hacia la turbina, la cual hace mover el generador. Ese generador alimenta el transformador y luego ya lo llevamos a la subestación y de la subestación ya se transmite o se transporta a través del tendido eléctrico.
el agua que va saliendo de la turbina pues se aprovecha para regar o para cualquier otra utilidad. Y en la generación térmica pues es convertir el vapor de agua en corriente eléctrica, entonces pues ahí está, digamos, el diagrama. Hay unos equipos en donde hay unos condensadores donde el agua pues se va volviendo vapor. La energía, bueno, aquí entra el combustible a los serpentines, entra el agua se calienta, se vuelve vapor. Bueno, ya el vapor empieza a mover unas turbinas y va empezando lo mismo, unos generadores a generar, digamos, esa energía para los transformadores y luego llevarla a los posteriores tendidos. Bueno, otras fuentes que aún no tenemos en el país son las de generación solar, donde con espejos y de un gran tamaño, pues se toma la luz solar, se canaliza y también pues hay una fuente de transformación. Ok, bueno, la transmisión y la subtransmisión. Las redes de transmisión y subtransmisión tienen como objetivo unir los centros de generación y de consumo, transportando grandes cantidades de energía con las menores pérdidas posibles. Generalmente se presentan topologías enmalladas. Más o menos la norma en sí nos dice que la transmisión con una tensión superior a 105 kilovatios, la subtransmisión se hace entre los 34.5 y los 115 kilovoltios y la distribución menor a los 35.4 kilovatios. Esa misma clasificación de la ANSI nos dice que pues, las bajas tensiones se pueden catalogar por debajo de 1 kilovatio, o sea, 1000 voltios. La media tensión está entre 1 kilovoltio y 72.5 kilovoltios. La alta tensión está entre los 72.5 kilovoltios y los 345 kilovoltios. La extra alta tensión está a 345 kilovoltios y los 765 kilovoltios. Y la ultra alta tensión es la máxima o superior a 765 kilovoltios. Las tensiones nominales típicas que encontramos en los sistemas o en las subestaciones de Colombia son de 13.2 kilovatios, 33, 69, 115, 230 y 500 kilovatios. Entonces, en ese orden de ideas, pues la transmisión y la subtransmisión en Colombia, pues la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, establece la siguiente diferenciación para los niveles de tensión. Entonces, de acuerdo a la CREG, la transmisión en Colombia es una tensión mayor o igual a 220 kilovoltios. La subtransmisión y distribución debe ser por debajo de los 220 kilovoltios. Y los niveles de tensión, según la CREG, es el nivel 1, que es lo mismo, o sea, tensión por debajo de 1 kilovoltio de 1000 voltios. El nivel 2, que es entre 1000 voltios y 30.000. El nivel 3 es entre 30.000 y 62.000. Y el nivel 4 superior a los 62.000. Las líneas de transmisión, este es un montaje típico, pues estos ya son grupos de circuito, pues ya en Atacama, Chile, pues ahí se notan como en esas líneas de transmisión, una vez que sale de la subestación, de la generación y pasa a la subestación principal. También tenemos líneas de doble circuito como las que se ven en la parte izquierda o unas torres múltiples como las que vemos en la parte derecha. La distribución, bueno, ese sistema de distribución tiene como objetivo llevar la energía eléctrica hasta los puntos de conexión de los usuarios finales. Generalmente presentan topologías radiales y operan a tensiones inferiores a los 35 kilovoltios. Estas redes de distribución están conformadas por alimentadores primarios, que son tensiones entre los 2.4 y los 34.5 kilovoltios, y alimentadores secundarios, tensiones entre 120, 208 y 240. Cuando hablamos de alimentadores primarios y alimentadores secundarios, pues bien, ya identificamos que estamos hablando de un transformador. Entonces, a la entrada del circuito o de la subestación, bien sea encapsulada o bien sea elevada en poste, entonces lo que tenemos es una entrada en un primario y una salida en un secundario. Entonces, la red de distribución secundaria se conecta a la red primaria a través de transformadores trifásicos o monofásicos. En este caso, pues vemos la configuración de un transformador trifásico con una conexión triángulo estrella. Entonces, le están llegando 13.2 kilovoltios y ella le está entregando entre fases 120, pero también podemos derivar del 208 voltios. Este es un ejemplo típico de un transformador trifásico convencional.
y pues el otro está montado en una subestación elevada o en tipo poste. También lo podemos hacer a través de transformadores monofásicos, entonces la red de distribución secundaria se conecta a la red primaria a través del transformador trifásico monofásico, perdón, de los transformadores trifásicos o monofásicos. En este caso, pues están llegando los 13.2 al monofásico y en el secundario podemos sacar entre, digamos, entre punto y punto, podemos sacar los 240 o entre fase y tierra podemos sacar 120 voltios. Este es el ejemplo típico del transformador monofásico. Componentes de un sistema eléctrico de potencia, pues el número de componentes y la funcionalidad de los mismos dentro del sistema, pues varía de un sistema a otro dependiendo de la importancia de la instalación y la tecnología disponible. De forma muy general, se puede realizar una siguiente clasificación. Entonces, podemos decir que tenemos componentes principales, equipos de corte y maniobra, equipos de medición, equipos de protección, equipos de control, equipos de comunicaciones y servicios auxiliares y las muy conocidas subestaciones. Entonces, dentro de esos componentes principales tenemos las plantas de generación, que son las que vimos anterior, que son las hidroeléctricas, las termoeléctricas y algunas no convencionales. Tenemos transformadores que pueden ser de potencia y distribución, equipos de compensación reactiva, que son los bancos de condensadores, los reactores, los condensadores sincrónicos, y las líneas, que son las líneas de transmisión, las de subtransmisión y las de distribución. Entonces, aquí tenemos los componentes principales. Como lo veíamos, tenemos los transformadores de potencia, tenemos un banco de condensadores, tenemos en algunos casos un reactor Chun o un condensador síncrono, las líneas de transmisión, las de subtransmisión, y bueno, aquí ya entramos a mirar lo que son los equipos de corte y maniobra ya en la parte de distribución. Pues estos equipos permiten realizar las maniobras de conexión y desconexión de los equipos eléctricos principales en condiciones de operación normal o bajo falla. Algunos ejemplos de ellos serían interruptores de potencia, seccionadores, reconectadores o los cortacircuitos. Pues ahí están los interruptores de potencia, los seccionadores, los reconectadores, los fusibles. Ok. Otra parte importante son los equipos de medición. Los equipos de medición toman las medidas de interés del sistema de potencia y las convierten en señales analógicas o digitales de bajo rango. Ejemplos de equipos de medición serán transformadores de potencial, transformadores de corriente, medidores o analizadores de señales. Aquí vemos unos equipos de medición, medidores y analizadores de señales. Y los equipos de protección, pues son los equipos que detectan fallas o condiciones anormales en los sistemas eléctricos de potencia y realizan alguna acción sobre el mismo. Algunos ejemplos de ellos podríamos decir que son los relés de protección y los cargadores de sobretensión. Aquí están los relés de protección y los cargadores de sobretensión. Los equipos de control permiten controlar la operación de los equipos principales del sistema de potencia. Algunos ejemplos se listan a continuación. Reguladores de velocidad, reguladores de tensión, controladores lógicos programables, PLC, o el famoso SCADA, el supervisor y control de datos y supervisor y control de adquisición de datos. Los equipos de comunicaciones y servicios auxiliares, pues los equipos de comunicación se encargan de la transmisión y recepción de las señales de medición, control y protección. Como ejemplos, pues se encuentran equipos de microondas, radios, teléfonos. Los equipos auxiliares ya corresponden a las fuentes de alimentación de los equipos principales, como son los bancos de baterías, las plantas de emergencia y los tableros de distribución. Bueno, ya la subestación eléctrica pues es una instalación destinada a modificar, establecer y supervisar los niveles de tensión, corriente y potencia generalmente de una infraestructura eléctrica. Entonces, de acuerdo a las necesidades o a los requerimientos de determinada planta, pues se diseña la subestación con su transformador y su conexión de primario y de secundario. Aquí tenemos el ejemplo, digamos, en el departamento o en la zona cafetera, en la parte de Caldas, Quindío y Risaralda.
todo el plan de expansión que se tiene en generación y de transmisión para el año 2010 y 2024. Entonces, las que están en línea verde son circuitos que pretenden llegar a 220 kilovoltios, los de café a 115 y pues los que están en azules son son los que están en proyectos de expansión. Entonces, de acuerdo a a las subestaciones, pues de Armenia pueden sacar para La Hermosa, pueden traer para Virginia. ¿Dónde está? Bueno, aquí en Virginia, pues ya tenemos ahí una línea de distribución para Viterbo, por ejemplo. Y otro tenemos aquí, bueno, San Felipe se conecta con el sistema a través de La Hermosa y La Esmeralda. San Felipe también ahí tiene alimentando a la Enea. De la Enea se conecta todo lo que es Peratón, se conecta a Manizales. Y así, pues en cada uno de los circuitos o de la infraestructura eléctrica del país. Bueno, para ampliar información sobre regulación o normatividad para este tipo de manejo de transporte de energía o para acondicionamiento de subestaciones, se puede consultar las páginas de la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Unidad de Planeación Minera Energética, los expertos en mercados y las empresas de energía colombiana. Entre las más importantes, pues, Codensa de las empresas públicas de Medellín. Bueno, por ahora no es más. Cualquier inquietud, con mucho gusto, a través de los medios de comunicación, estaré a sus órdenes para resolver cualquier inquietud. Por ahora no es más. Entonces, les deseo un feliz resto de día.